Ya. Continuamos entonces con la segunda parte de la clase. Vamos a hacer un par de problemas de esta unidad. Recordemos que estamos en la unidad 4. El tema de hoy es estructuras de control y funciones. Y vamos a hacer un par de ejercicios para ir colocándonos al día. Como siempre, vamos a partir de lo más elemental, ¿cierto? Y vamos a ir, digamos, aumentando de a poquito la complejidad del asunto. Entonces, partimos. Dice, primera pregunta. Escribe un programa en lenguaje C que pida dos números enteros y que calcule la suma y multiplicación de ambos números. Además, se debe votar por pantalla. La suma es mayor en caso de que sea mayor que la multiplicación de ambos números. La multiplicación es mayor en caso de que sea mayor que la suma de ambos números. Y la suma y la multiplicación son iguales en caso de que ambos valores sean iguales. Ya. Entonces, vamos a partir por esto, ¿cierto? Lo primero es lo primero. Hacemos el include. Aquí vamos a edit, no, text, era aquí. Acá era. Hay que aumentar la 18. Lo vamos a colocar ya como 18 me imagino que se alcanza a ver. Ya, entonces, partimos llamando a la librería stdio.h. Eso es lo primero. Y después el famoso nunca habían ponderado int main. ¿Ya? Aquí me están diciendo entonces que el programa debe pedir dos números. Eso es lo primero. Por tanto, vamos a partir del supuesto que los números que vamos a pedir van a ser enteros y no van a ser, aunque bueno, también podrían ser flotantes, pero partamos por números enteros. Ya. Int a, b, punto y coma al final, ¿cierto? Después, int a, b. Después tengo que obtener la suma entre ellos y la multiplicación entre ellos. Pero antes de eso, evidentemente, tengo que pedir que el usuario que ingrese los números ingrese primer número. Y acá ponemos un scanf, ¿cierto? Hacemos un porcentaje de, colocamos un ampersand y aquí colocamos la variable donde vamos a guardar el primer número. Punto y coma al final y acá también punto y coma. Vamos a guardar esto como al tiro con lenguaje C para que, con la extensión .c para que se pueda ver al tiro con colores. Ya. Vamos a poner acá un guía 4C. Ya. Sería el ejercicio 1.c. Perfecto. Ya. Eso es lo primero entonces, pedir el primer número. Después de eso tendría que pedir el segundo número. Ingrese segundo número. Y eso lo voy a guardar en la variable b. Y además me están pidiendo la suma y la multiplicación. Y sabemos que tanto la suma como la multiplicación también van a ser valores, digamos, enteros, ¿cierto? Porque la suma de enteros me da un entero y la multiplicación de enteros también me da un entero. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tener la variable s y la variable m. Las puedo colocar acá, las puedo declarar acá, en esta misma línea, porque todos son variables int. Si fuera de otro tipo, estaría obligado a declararla acá abajo. O bien podría colocar también otro int, s, m, ¿cierto? Y el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, tenemos que sacar primero la suma, y la suma va a ser igual a más b. Y la multiplicación va a ser igual a por b, punto y coma. ¿Ya? Y eso sería, recuerden que la asignación siempre es variable igual operación, no al revés, uno. Y segundo, las operaciones en lenguaje C, el operador de asignación es el signo igual, no es
eso como lo hacíamos en pseudocódigo, ¿ya? Por si acaso, para que no hayan confusiones. Después, entonces, tenemos que decir, si es que la suma es mayor que la multiplicación, tenemos que decir, mandar por pantalla, la suma es mayor. Si queremos, si la multiplicación es mayor que la suma, tenemos que responder por pantalla ese texto. Y si son iguales, ambas son iguales. Entonces, partamos por el caso que ambas sean iguales. Entonces, en ese caso tenemos que decir, if, paréntesis, S igual M. Recuerden que el operador de comparación entre dos variables es el igual. El igual solo es un operador de asignación. Por tanto, en este caso no me serviría, tiene que ser uno de comparación. ¿Ya? Entonces, si S es igual a M, entonces, en ese caso, tengo que imprimir por pantalla, la suma y multiplicación son iguales. Punto y coma. ¿Ya? Bueno, y si no, entonces acá tengo que empezar a hacer lo demás. Bueno, aquí yo tengo tres casuísticas posibles. Cuando los números son iguales, cuando la suma es mayor que la multiplicación y cuando la multiplicación es mayor que la suma. Esos tres casos son todos son mutuamente o son todos excluyentes entre sí, ¿ya? Por tanto, en ese caso, puedo definirlo en base a una decisión condicional que vaya por tres caminos, pero nosotros habíamos dicho que las condicionales tienen siempre un camino o el otro. Entonces, como tengo tres caminos, el primero de ellos, el que yo elija, que puede ser, en este caso yo elegí el igual, podría haber sido el mayor, que, ¿cierto? Depende como usted lo quiera hacer, pero en este caso partí por el igual, ¿cierto? Y si no, acá tengo que preguntar las dos opciones que me quedan. ¿Cómo lo hago? Digo, if la suma es mayor que la multiplicación, entonces acá hacemos un printf, la suma es mayor, punto y coma. Y si no, sería la multiplicación es mayor. Perfecto. Ahora, aquí, como ustedes pueden ver, yo ocupé paréntesis de llave. Yo podría no haberlo ocupado, por si acaso, ya, pero lo quise colocar igual, porque esto es solamente una línea. Esto de acá, como es una línea, aquí puedo no colocar los paréntesis de llave. Si yo los coloco no me va a, digamos, a afectar en nada. El resultado va a ser el mismo. Y en el caso del else, la misma idea. ¿Ya? Eso. Y lo último que me queda sería hacer un return 0. El famoso return 0. Guardamos. Vamos a abrir, vamos a compilar esto. Ya, entonces, acá vamos a ir a Documents, Book B, Clases, Unidad 4, Guía 4C. Guía 4C. Guía 4, /C. Aún no encuentra no encuentra eso. Ya, le cambié el nombre más para que no me haga más problemas. A ver. Ya, ahí sí. Entonces, ya vamos a make ejercicio 1, perdón.
Ya, aquí, esto lo quiero agrandar un poquito la letra. Edición, visualización. Ya. Ahí sí se ve un poquito más grande digamos, el texto. ¿Ya? De hecho, un poquito más. Ahí lo podemos agrandar. Ya. Perfecto. Entonces, hacemos make ejercicio 1, se me compila, me genera sin problema. Y ahí está ejercicio 1. Para ejecutarlo, punto slash ejercicio 1, me pide ingresar el primer número, 3, ingreso el otro 4, y me dice que la multiplicación es mayor, porque la suma de 3 y 4 es 7, la multiplicación es 12, por tanto la multiplicación es mayor. ¿Qué número puede ser la suma que me dé mayor que... Bueno, busquemos el caso, por ejemplo, 2 y 2. Me dice que la multiplicación y la suma son iguales, efectivamente, porque 2 por 2 son 4 y 2 más 2 son 4, así que son iguales. Y alguno que la suma sea mayor, 3 claro, 3 por 2 puede ser, a ver. Ah, no, la multiplicación es mayor. Bueno, a ver, un número 1, 1, claro. Ahí en ese caso la suma es mayor, claro. 1 por 1. Ahí efectivamente la suma es mayor. Aquí me faltó un pequeño detalle que en realidad no es nada tan relevante, pero es el salto de línea al final del texto. Fíjense que al mostrar el mensaje, después esto me queda pegado con este mensaje de acá, ¿ya? Por tanto, aquí lo recomendable es, al final de esto, cuando hago los printf, coloco un backslash n, para que así se muestre un salto de línea y se vea ordenadito. Guardo, vamos a compilar, compilamos, ejecutamos. 1, 1, la suma es mayor. Y ahí estaríamos ok con el problema. Estaríamos listos. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Ya. Siguiente ejercicio. Dice, crea un programa. Ya. Ah, pero este ya lo habíamos hecho con pseudocódigo, parece. Del año bisiesto. Este es el del año bisiesto. Claro, bueno, no importa, pero lo hicimos en pseudocódigo, hagámoslo en lenguaje C. Ya. Dice que crea un programa en lenguaje C que solicite por pantalla un año. El objetivo es que el programa indique si el año es bisiesto o no. Considere que son bisiestos todos los años múltiplos de 4, excepto aquellos que son múltiplos de 100, pero que no son múltiplos de 400. Ya. Entonces, vamos a hacer un nuevo archivo, un nuevo documento. Y me están diciendo que el programa tiene que pedir un año por pantalla. Ya, entonces, lo primero, esto vamos a agrandar la letra. A ver, la dejamos como 18, parece. Sí, no sé, muy grande, ya. Include stdio.h, ¿cierto? Lo típico de siempre. In main, eso de ahí. Después, tenemos que pedir por teclado un número, un año. Entonces acá decimos int a. Y acá decimos al usuario printf ingrese un año. Punto y coma. Scanf, porcentaje de, ampersand para guardar, y eso lo guardamos en la variable a. Ya, y ahora viene la pregunta. Me dicen que los años bisiestos son aquellos que son múltiplos de 4, que el número es un múltiplo de 4, excepto que son múltiplos de 100, pero no de 400. Entonces, yo puedo decir inmediatamente, if mi a módulo 4
igual, 0, o sea que estoy preguntando si el año es múltiplo de 4, entonces acá adentro tengo que hacer la otra validación. Pero si no es múltiplo de 4, entonces automáticamente puedo decir printf el año no es bisiesto. Y el no lo vamos a colocar con mayúscula para que se note. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ya hemos detectado cuando un año no es bisiesto. Ahora, me dicen que si el año es un múltiplo de 4, es bisiesto, excepto aquellos que son múltiplos de 100, pero no de 400. Por ejemplo, el 1900, por ejemplo. 1900 es múltiplo de 100, pero no es múltiplo de 400, por tanto no sería bisiesto. El 2000 sí, porque el 2000 es múltiplo de 100, pero también es múltiplo de 400, ¿ya? Así que acá lo que puedo hacer es decir, if mi año módulo 100, ¿cierto? Aquellos que son múltiplos de 100, pero no de 400. Son múltiplos de 100, o sea que si el año es un múltiplo de 100 y, ojo con ese i, eso sería un i lógico, y además el año no es múltiplo de 400, entonces significa que el año no es bisiesto. Ahora, nótese esta parte de aquí. Aquí lo que estamos preguntando es que si el año es un múltiplo de 100, que es lo mismo que decir a módulo 100 es 0. Y estamos diciendo que además se tiene que cumplir que el año no sea múltiplo de 400. Si esas dos cosas se cumplen, entonces voy a tomar esto de acá, lo voy a copiar, lo voy a pegar acá arriba y vamos a ver. Perfecto. Entonces el año no sería bisiesto, porque es múltiplo de 100, pero no es múltiplo de 400. ¿Ya? Y en los demás casos, en todos los demás casos, el año sí va a ser bisiesto. Aquí lo hacen, sí es bisiesto. Punto y coma, ¿cierto? Y estaríamos ok. Guardamos. Ya. Y bueno, tal como lo habíamos visto en clase en algún momento, esto también se puede hacer solamente en una línea. No es necesario expresar esto en función de un if dentro de otro if. Yo esto lo puedo hacer solamente con un if, pero usando las expresiones lógicas correspondientes y correctas, ¿ya? Pero esto se podría hacer solamente con un if y un else, por si acaso, ¿ya? Ya, está creado el problema. Vamos a ir acá. Vamos a hacer un make para compilar. Ejercicio 2. Ah, perdón. Y ahí sí. Y listo. Me piden ingresar el año 1990. Me dicen que el año no es bisiesto. Me pasó lo mismo que el caso anterior, que no le coloqué el salto de línea al final. Vamos a colocarlo mejor para que no se vea tan desordenado. Esto aquí y esto aquí. Lo guardo, compilo, ejecuto. Ingreso el año 1900. El año no es bisiesto. El año 2016 sí fue bisiesto. El 2016, entonces el 2020 debería ser bisiesto, ¿no? A ver, sí, efectivamente el 29, claro, febrero del 2020 tiene hasta 29 días. Exacto. Entonces, el 2016 sí fue bisiesto, el 2017 no es bisiesto, evidentemente, el 2018 no es bisiesto, 2019 no es bisiesto y el 2020 sí lo es. ¿Ya? Eso. Eso en cuanto a los años bisiestos.
¿Ya? Por si acaso. Ese cuenta el ejercicio 2. Entonces, como les decía, recordemos que yo esto de acá lo puedo hacer solamente con un if, ¿ya? Por si acaso, ahí la solución está en el pseudocódigo que hicimos en algún momento, que está en la guía 1, me parece, o guía 1 o 2. Ahí ustedes tienen que revisar. Ya. Me pide un programa en lenguaje C que pida al usuario 3 variables: el día, el mes y el año. ¿Ya? Me pide día, mes y año, y dice que el objetivo es que el programa indique si la fecha ingresada es correcta o no. Entonces, el mes debe ser mayor o igual que 1 y menor o igual que 12. El día debe ser mayor o igual que 1 y menor o igual que un número que dependerá del mes y el año ingresado por el usuario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evidentemente, dependiendo del mes, es la cantidad de días que vamos a tener, ¿cierto? Si es enero, mayo, ¿cierto? Etcétera. Hay meses que tienen 31 días, otros que tienen 30, y febrero que tiene 28 o 29, dependiendo de si es bisiesto el año o no. ¿Ya? Bueno, aquí están los días que tienen, los meses que tienen 31 días, los que tienen 30, y la regla del año es bisiesto. Entonces, me está pidiendo hacer un programa donde yo ingreso día, mes, año, y me valida si la fecha es correcta o no. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer un include stdio.h. Vamos a agrandar la letra para que se vea más grande. Ahí se alcanza a ver. Int main, lo de siempre, ¿cierto? Y me están pidiendo que el usuario ingrese 3 variables: día, mes, año. Son todas variables enteras, por tanto, día, mes, año. ¿Ya? Y aquí parto, lo primero es lo primero, pido los valores por pantalla, por teclado, mejor dicho. Printf, ingrese día, eso lo voy a guardar, este tipo entero, y lo voy a guardar en la variable d, con el mismo scanf. ¿Ya? Entonces, recuerden que el printf es para poder mostrar información y el scanf es para poder recuperar información. Esto lo tengo que repetir 2 veces más. 1, 2. Y acá va a ir el mes, ¿cierto? Que voy a guardar en la variable m. Y acá el año, que lo voy a guardar en la variable a. Ya, entonces aquí ingresé día, mes, año. Ya, entonces, vamos a ir validando las cosas una por una. Para poder hacer la validación, vamos a tener una variable que se va a llamar es correcto, o mejor dicho, ese, mejor, ese, como es correcto, ya para abreviarle que no sea tan difícil manipularla. Que la vamos a colocar, la vamos a igualar a 0. Esta variable va a representar lo que se denomina, o lo que hayamos conversado en algún momento, una variable de tipo bandera, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? La variable va a partir siendo, va a partir siendo, en este caso, falsa, ¿ya? Recuerda que el valor 0 se considera como un valor falso, ¿ya? Y, bueno, en realidad deberíamos, no, deberíamos partirlo al revés mejor. No, partámoslo mejor como un variable como 1, ¿ya? Partámoslo como un valor. Recuerden que los valores distintos de 0 son verdaderos. Y cuando la variable vale 0, en este caso se interpretaría como una variable falsa, ¿ya? Pero recordemos que en el lenguaje C no existen las variables de tipo booleano, ¿ya? Como verdadero o falso, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? La variable parte como verdadero. Y vamos a ir validando cada una de las condiciones que se tienen que cumplir para que esta fecha sea verdadera. Si alguna de sus condiciones no se cumple, esa variable va a cambiar a falso, o dicho de otra manera, va a cambiar a un valor 0. Si cambia
bueno, y al final yo voy a preguntar, si la variable vale 1, significa que la fecha es correcta, ¿cierto? Porque todas las validaciones se cumplieron. Pero si la variable vale 0, significa que alguna de las validaciones no se cumplió, por tanto la fecha no es correcta, ¿ya? Esa sería como más o menos la lógica. Entonces, me dicen que el mes debe ser mayor o igual que 1 y menor o igual que 12. Entonces, vamos validando, bueno, aquí no piden ninguna validación del año. No piden ninguna validación que el año sea mayor que 0, ¿no? Preguntan, bueno, vamos a entonces a suponer de que el año que se ingresa va a ser siempre un valor mayor a 0, mayor o igual a 0. Entonces, aquí preguntamos, if el mes es menor que 1 o, y el o, recordemos que es con esa doble barra vertical. Entonces, si el mes es menor que 1 o el mes es mayor que 12, entonces la variable S va a valer 0. Recordemos que tenemos que ir validando cada una de las condiciones. Si alguna no se cumple, el valor de S va a cambiar a 0. ¿Ya? Entonces, después me preguntan, el día debe ser mayor o igual a 1 y menor o igual que un número que dependerá del mes y año ingresado por el usuario. Ya, un número, claro, el caso del mes. Ya, entonces vamos a revisar las tres casuísticas distintas que tenemos para los meses. Entonces tenemos tres posibilidades. Que el mes sea febrero, que el mes sean estos 6 o 7 meses y estos 4 meses de acá. ¿Ya? Son 7 meses del año con 31 días, parece. 2, 4, claro, son 7. Y con 30 son 4 días y con 28 es 1. Ya, entonces, ahora tengo que preguntar, si el mes es 1 o el mes es igual a 3, estamos validando esta condición de acá, ¿ya? O el mes es igual 1, 3, 1, 3, después mayo es 5, julio es 6, no, mayo, junio, julio sería 7, esto sería m igual 8, para el caso de agosto, 7, 8, y octubre y diciembre. Entonces, mes es igual a 10 o el mes es igual a 12. Entonces acá decimos, si el mes es enero o es marzo o es mayo o es julio o es agosto o es octubre o es diciembre, entonces si el mes es cualquiera de esos y aquí le colocamos un i, ojo que estos o los tengo que encerrar en un paréntesis para que yo evalúe toda esta condición de acá. Entonces, si se cumple esto y además, si estamos en un mes de 31 días y además la cantidad de días es menor que 1 o la cantidad de días es mayor que 31, entonces aquí estamos en un problema. Vamos a copiar. Uy, me faltó la... Ahí sí que sí. Ya, entonces, si estamos en un mes de 31 días y además el día que estoy ingresando es menor a 1 o es mayor a 31, ¿cierto? Entonces significa que estamos en presencia de un error, por tanto, ese lo cambiamos a 0. Aquí tenemos que hacer lo mismo con los meses que tienen 30 días. Solo que tenemos que hacer un par de cambios. Por ejemplo, acá los meses que tenemos que evaluar son abril,
4, junio, que es 6, septiembre, que es 9, y noviembre, que es 11. Entonces, si el mes es abril, o es junio, o es septiembre, o es noviembre, y además la cantidad de días es menor que 1, o es mayor que 30, ojo, porque estos meses tienen 30 días, ¿ah? O sea, si tienen 31 días estamos mal. Por eso ahora el límite es mayor que 30. Si eso pasa, entonces la variable S toma el valor 0. ¿Ya? Eso. Bueno, y ahora tenemos que ver el caso de febrero, ¿ya? Pero ojo, febrero aquí tiene que considerar dos situaciones, cuando el año es bisiesto y cuando no es bisiesto. Cuando es bisiesto permite hasta 29 días y cuando no permite hasta 28. Ya por eso hay que tener esas dos consideraciones. Ahora, para el tema del bisiesto, vamos a usar la misma función anterior, pero vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a hacer una función que me va a retornar un valor entero, que va a ser 0 o 1, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una función que se va a llamar es bisiesto. Y esta función va a recuperar una variable año, ¿ya? La variable año va a representar el año que quiero evaluar y que quiero saber si es bisiesto o no. Entonces, la variable es bisiesto va a partir en este caso como 0, ¿ya? Y voy a copiar el mismo código de arriba. Todo esto de acá, pero voy a modificar un par de cositas. Esto de aquí, ¿cierto? Acá lo copio. Ya, entonces, digo, si año módulo 4 es 0, entonces aquí tengo que preguntar si año módulo 100 es 0 y año módulo 400 es distinto de 0, entonces significa que EB va a seguir siendo 0. Y si no, la variable EB va a valer 1. Y si el año no es un múltiplo de 4, entonces la variable EB va a valer 0. Y finalmente yo quiero que esta variable me retorne el valor de EB. Entonces, esta función, al pasarle un año, me va a devolver 0 si es que el año no es bisiesto, y 1 si es que el año sí es bisiesto. ¿Ya? Por si acaso. Ya. Entonces, acá tenemos que hacer, para el caso de febrero, vamos a hacer dos validaciones. Una para los años bisiestos y otra para los años no bisiestos. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, acá vamos a decir if, y vamos a llamar a la función es bisiesto. Si es bisiesto pasándole el año que yo ingresé, que está en la variable A, es igual 1, o sea, si el año en el que ingresamos es bisiesto y además el mes en el que estamos parados es febrero, ¿ya? Y además pasa de que los días, el día es menor que 1 o el día es mayor que 29, entonces significa que la fecha es incorrecta. ¿Ya? Porque al tener un año bisiesto, o sea, ¿qué estoy diciendo? Si el año es bisiesto y el mes que ingresamos es febrero y además el día es menor que 1 o es mayor que 29, entonces en ese caso mi fecha no va a ser válida. Y para el caso de los años no bisiestos, la misma idea, pero acá le cambio esto a 0, el mes de febrero queda igual, y los días
a ser 28. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Si el año no es bisiesto y el mes es febrero y además el día es menor que 1 o es mayor que 28, entonces la fecha no va a ser correcta. ¿Ya? ¿Y qué me queda por validar? ¿Estaríamos bien? Eso sería todo. Lo único que deberíamos validar acá, lo único que faltaría por evaluar acá sería el tema del año, nomás podríamos evaluar si es mayor que 0, digamos, pero en términos estrictos, digamos, da lo mismo. Ya, y nos falta al final la última validación. O sea, en realidad es verificar el valor de la variable tipo bandera que estábamos usando antes. Acá decimos, if S vale 0, entonces vamos a imprimir por pantalla la fecha no es correcta. Aquí tenemos que colocarle el punto y coma. Y si no, sí, coma, la fecha es correcta. ¿Ya? Bueno, aquí este if lo dejé sin paréntesis porque tiene una línea, este podría haberlo dejado sin paréntesis también, este lo mismo, digamos, porque todos tienen una línea, ¿ya? Pero bueno, pero eso obviamente, ese lo hago para que se vea las distintas formas de expresar un if, ¿ya? Y aquí me falta un salto, me falta un punto y coma, antes que se me olvide, y me falta el return 0. Guardo esto. Lo voy a guardar como ejercicio 3.c, lo guardé, hago el make para compilarlo, perdón, make ejercicio 3, me está diciendo que la variable, ay, qué tontera, me está diciendo que la variable S no la declaré, es cosa de agregarla aquí nomás. Ya, perfecto. Make, y tampoco he declarado la variable EB. ¿Y cuál es EB? Ah, ya, pero la variable acá la declaró. Ay, ya. Ahí sí que sí. Ejercicio 3. Ya, entonces, el 30 de febrero del 2020, esa fecha evidentemente no es correcta. Y de nuevo me faltó el salto de línea al último. Siempre se me olvida. Ahí sí lo guardamos. Ya, compilamos nuevamente, ejecutamos. Ya, entonces, el 30 de febrero del 2020 dice que la fecha no es correcta, pero el 15 de febrero del 2020, la fecha sí es correcta. El 29 de febrero del 2020 debería ser correcta, ¿cierto? Porque el año es bisiesto. Veamos. 29 de febrero del 2020, sí, la fecha es correcta. Y veamos algún otro caso, por ejemplo, lo típico, 32 de agosto del 2019, la fecha no es correcta. Si colocamos 31 de agosto del 2019, sí, la fecha es correcta porque en el caso de agosto tiene 31 días, ¿cierto? Pero si colocamos 31 de septiembre del 2019, me dice que la fecha no es correcta. Si colocamos menos 1 del 2 del 2019, me dice que la fecha no es correcta porque el día es menos 1. Y si ingresamos el 1, perdón, si ingresamos el 1 del 13 del 2021, me dice que la fecha no es correcta, evidentemente por el mes. Eso, no sé, bueno, no sé qué más validación hacer. No creo que eso es suficiente. Pudiésemos agregar la validación del año, como les decía. Claro, aquí es cosa de agregarle un if, ¿cierto? Si el año
es menor que 0, ¿cierto? En ese caso hay que considerar el año 0, ¿cierto? Sería S igual 0. Le agregamos igual en caso de que el año ingresado no sea un valor, digamos, 0 o superior. ¿Ya? Eso. Bueno, eso es el ejercicio. Esa es la clase de hoy. Esta clase, como les comentaba, la voy a subir, subir a YouTube, a mi canal personal, para que lo puedan ver sin ningún problema. Así que eso, les mando saludos y el día jueves la clase no la vamos a hacer. Tengo unos compromisos en Santiago, así que no me conectaré ese día, pero nos veremos entonces el próximo martes, ya a la misma hora. Bueno, que estén muy bien, les mando saludos a los que vean este video después, así que muchos cariños, éxito, y que pasen una feliz Navidad. Saludos.